Te reiteramos nuestros números telefónicos. Si querés comunicarte, lo podés hacer al teléfono fijo 4464699, por mensaje de texto o WhatsApp al celular 384-922-050. Estamos ahora con un dirigente sindical de la MP, CTA, Partido Comunista, secretario general de Derechos Humanos de la CETERA. Estamos con Rogelio de Leonardi. ¿Cómo le va, Rogelio? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Rogelio, entre todas esas luchas de la CTA, de la MP, del Partido Comunista, de CETERA, hay una persona que usualmente vemos manifestarse, alzar la voz, andar en las calles, pero en todo eso hay una vida que creo que está marcada desde una vida de lucha, que creo que está marcada desde el inicio. Y hay un dato significativo en esto para la audiencia. El dato es desde el momento en que usted nació, Rogelio, en relación con su padre. ¿Es así? Sí, sí. ¿Cómo decirlo? Primero me gustaría destacar, yo nací en un hogar comunista. Esto es un buen dato para mí, ¿no? Es decir, el amamantar desde la cuna una ideología, que es una forma de vida, que es una forma de comportamiento, de trabajo, sumado después a otras cuestiones con las que me crucé en el camino, que me dignificaron mucho, como es la Escuela Normal de Maestros. Yo creo que fue un gran acierto de mi padre, autodidacta. Qué bien. Él también hizo periodismo, hizo mucho periodismo. Siempre se vanagloriaba diciendo, bueno, yo lo mejor que hice es darles el estudio de maestros. Éramos 3 hermanos. Y sí, una historia cruzada por muchísimos acontecimientos de los que a veces uno no habla simplemente porque no le preguntan, ¿no? Claro. Y estoy constantemente rememorando, buscando respuestas, ¿no? Así que para mí es lo de la actividad de la vida diaria está marcada, ¿no? Es un naipe marcado que no hace que uno no cambie. No hay posibilidad de altibajos, como no hay posibilidad de sentir desazón, claro, de sentir derrotas, a pesar de que las derrotas son muchas, a pesar de que las improntas de la vida nos han colocado siempre una suerte de borde, ¿no? Claro. Al lado del abismo. Pero siempre con mucho optimismo. Creo que ese es el optimismo que da la ideología, ¿no? Por lo menos la ideología que yo sustento, que me ha tocado desde joven conocerla. Y mientras puedo la sigo profundizando. Pero es una situación de conformismo con la vida, de conformismo con la lucha, de conformismo y un constante devenir. Yo creo que es fundamental la actividad. La actividad, pasan los años, pasan los problemas, vienen los problemas, suceden los problemas. Hay que levantarse todos los días a la misma hora, hay que hacer todos los días lo mismo, pero siempre es diferente. Claro. Siempre claro, es diferente, ¿no? Desde ese punto de vista, me siento verdaderamente bien, gozoso de poder hacerlo y fundamentalmente creo que cuando uno se siente útil y el entorno lo entiende así, es muy, muy gratificante. Muy gratificante. Últimamente, los últimos años, me toca viajar mucho. He dejado el avión por razones de salud, digamos, en términos generales, y esto me ha permitido básicamente los últimos 7 o 8 años recorrer muchísimos lugares, siempre con compañía
de los compañeros del sindicato y demás, a lo que se suma toda la otra actividad que usted bien señaló, los derechos humanos de CETERA, el Partido Comunista, claro, la CTA, sin muchos altibajos, ¿no? Creo que hay una cuestión permanente ahí que hay que seguir sosteniendo además. Claro. Rogelio, usted nos decía, bueno, nació en un hogar comunista. Sí, sí. Y cuando usted nació, si no me equivoco, su papá estaba detenido. Sí. Y cuando su papá falleció, era al revés. Al revés. Es una suerte de parábola, la verdad que es muy, muy decidor todo, porque yo decía, es como que está marcado, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Cuando yo nací, digamos, fui engendrado en La Rioja. Mi padre fue trasladado a la cárcel de Devoto. En el ínterin, mientras se producía el parto de mi madre, sí, se produjo meses después ya en la ciudad de Buenos Aires. Por eso yo no soy riojano, soy porteño, por ese azar simplemente. De la provincia. Sí. Y claro, además con otros agregados un tanto difíciles de entender para la época, ¿no? Yo me la imagino a mi madre en tren con 2 hijos, más el embarazo. Claro. En tren de segunda, esa época. Sí. Famoso ferrocarril Belgrano habrá sido. Sí. Llegar a Buenos Aires y enterarse en Buenos Aires que al marido se lo trasladaron a la cárcel de Neuquén. Obviamente por actividad política. Estoy hablando del año 1944. Claro. Y según lo que a mí me han contado, mi padre llegó a conocerme a mí 2 o 3 meses después de haber nacido, porque esta impronta de ir a buscarlo a Buenos Aires, de tener que el parto de mi madre, esperar el tiempo prudente para volver a hacer el mismo viaje, pero a Neuquén, claro, en el mismo medio, Neuquén, sí, pero a Neuquén, sí, con 2 hijos más el embarazo, bueno, ya se sumaban, ya éramos 3. Sí. Así que bueno, no puedo decir que lo conocí a mi padre entonces, porque no tenía apenas 2 o 3 meses, según Mentas, pero él me conoció a mí recién en esa circunstancia. Y después seguramente la vuelta a Buenos Aires, pocos años viviendo en Buenos Aires, tal vez un par de años nada más. La liberación de mi padre, que estuvo en aquella oportunidad 22 meses a disposición del Poder Ejecutivo, fue con el advenimiento del peronismo, digamos, estoy hablando del año 1944, 45. Sí. Y después se dio la otra síntesis, que yo digo tal vez como una parábola, ¿no? Que 24 de marzo de 1976, yo caigo preso a disposición del Poder Ejecutivo, mi padre enferma, muere en ese ínterin y yo estaba preso. Entonces, esta cosa, sí, ¿no? De decir, nacés cuando está tu padre preso, muere tu padre cuando estás preso. Así que, bueno, no lo pude despedir en el sentido físico, ¿no? Pero es increíble cómo el ser humano, ¿no?, asume estas situaciones. Yo después en esa época estuve 4 años preso. Así que yo recién pude empezar a reconstruir mínimamente esa situación de mi padre. Todavía la tengo totalmente incompleta, no es que tenga todos los datos, parece mentira, pero cuando no es una cosa es otra con los hermanos, con los familiares. Después murieron mis 2 hermanos. Mi madre había muerto muchos años antes. Así que bueno, esa es un poco la historia, signada por una ideología política, por una lucha sin cuartel contra la dominación extranjera, contra el capitalismo, y haber aprendido eso de muy joven, yo creo que a mí por lo menos me ha fortalecido muchísimo, ¿no? No lo siento como un peso, no lo siento como una, casi como que es una... Yo lo veo con tanta naturalidad que
Por ahí me asombra, sí, porque la repercusión que tiene cuando uno lo cuenta es más, cae más en la cuenta uno, ¿no? De la situación. Claro, más que usted lo ha visto desde que ha nacido, ¿no? Claro. En su padre, estas Claro, y son muchos años y hay Sí. muchas cosas que nos animan, también hay que decirlo, porque si todas fueran derrotas sería tremendo, ¿no? Cosas que nos animan. Hoy hablábamos con algunos compañeros en Chamical y salió el tema de las cesantías. Yo hacía cuenta que había tenido 2 cesantías, me dice mi compañera, no, vos tuviste 3 cesantías en tu vida, me las tiene más registradas que yo. A tal punto es el hábito que se forma. Claro. Yo fui cesante por la dictadura militar el 24 de marzo del 76, caigo preso, bueno, en esa época y cómo actuó la dictadura. Seguramente, pues no lo tengo registrado, después de 8 faltas consecutivas, decretaron mi cesantía porque no me presenté a trabajar. Claro, pero estaba preso. Y me tocó algunas cosas que son muy decidoras, ¿no? Con el tiempo. El año pasado me tocó recibir a mí en la Casa de Gobierno de Tucumán el legajo profesional del compañero Isauro Arancibia y Arturo Arancibia, 2 hermanos, un compañero dirigente sindical de primer nivel de CETERA, Isauro, y el hermano Arturo, que fueron asesinados la noche del golpe del 76. En el legajo, cuando se jubilan, figuran deceso. ¿Sí? Se murieron. No pudieron ir más a la escuela, se murieron. En realidad los asesinaron esa noche. Los asesinaron con 80, 100 balazos a los 2 en la sede del sindicato, en la noche del 24 de marzo del 76. Claro, que no es lo mismo decir ha muerto que ha sido asesinado, ¿no? Entonces, eso que ha sido moneda común con la dictadura de 1976, yo seguramente debo haber figurado en algún legajo como abandono de cargo. Claro. De pronto, el 24 de marzo, yo tenía que rendir para la vicedirección, estoy hablando 40 años atrás, y no pude ir a rendir. Y seguramente nadie dio aviso de que no fue. Pasan 8 días hábiles en esa época, sin asistencia a los lugares de trabajo, bueno, queda cesante. Claro. Así que fue la primera cesantía. Pero después fueron más prolijas las cesantías, pero fueron con los gobiernos democráticos. Claro. Particularmente con Carlos Menem y con don Bernabé Arnaud. Esos 2 gobiernos provinciales. También. Claro, Sí, por sí. eso eran No, las esos 3 son cesantías que le Yo cuando recordaban. memoraba Sí. decía, bueno, yo tuve 2 cesantías, no sé cuáles eran las 2, pero... No, pero se la tienen contada parece que fueron compañeros. Parece que fueron Ahora, Rogelio, de esa vez de ese 24 de marzo de 1976, que ha sido preso político, sí. ¿qué cosa le tocó vivir en esos años? ¿Cómo ha sido ese momento? Lo que más se siente es la separación, los lazos familiares. Yo tenía 2 chicos de 2 años y medio y 1 año y medio, y mi compañera, bueno, yo vivía en los monoblocks. A veces, bueno, situarlo en el tiempo y lugar. Sí. Yo era vecino de un monobloc donde estaban los militares, en los monoblocks del barrio, pasando el Tajamar, digamos, acá cerca. Sí. El primer monobloc estaba ocupado por militares, el segundo monobloc éramos civiles, o sea que más marcado no podía estar yo con la vecindad. Y a mí me llevaron de ahí, del monobloc. Bueno, me despedí de mis hijos, de mi compañera, de un hermano que estaba circunstancialmente ahí. Y claro, lo que uno no sospecha ni presume es cuánto tiempo va a durar. En todo caso, el acompáñeme, que le vamos a tomar una declaración y lo largamos, terminó siendo una historia de casi 4 años. No deja de ser un golpe, duro, porque los seres queridos, el trabajo, la actividad, la salud, la preservación que hay que tener, porque lo primero que uno piensa es que, bueno, de acá tengo que salir vivo. Claro. Acá, que no te jodan para que podás... Y bueno, y eso es lo que hicimos. Yo salí al borde del año 1980 y desde entonces no paré un solo día de
de joderles la vida para que las cosas mejoren, ¿no? Con gobiernos democráticos, con gobiernos dictatoriales. Y tenemos la suerte, diría, la ventaja de que estos últimos 40 años han sido distintos, porque las improntas anteriores a 1976 era como que eran más seguidos, ¿no? La Revolución Libertadora, Onganía, digamos, 1955, 1962, 1966, bueno, vino el golpe en el 76, que todavía es como que lo tenemos ahí, ¿no? Después de 40 años. Sí, ahora pareciera como que estamos volviendo, estamos retrocediendo en muchas cosas. Sí. Hoy decíamos algo en Chamical, y era algo parecido a que, y hay que decirlo sin cortapisa, ¿no? Estamos peor. Estamos peor porque hay una engañosa democracia, un juego maquiavélico. Es decir, no se puede decir que, como está diciendo el gobernador de la provincia de La Rioja, si le va bien a Macri, nos va bien a todos. Es una mentira, es un engaño. Tenemos que terminar convenciéndonos de una vez por todas que si le va bien a los ricos, si le va bien a las corporaciones, si le va bien a los monopolios, a alguien le tiene que ir mal. No es gratuito. No es que nos va bien a todos. No. Nos iba bien a todos, o nos iba mejor a todos en los últimos 10 o 12 años. Porque hubo por lo menos un principio, un inicio, un intento de distribución de la riqueza, de generar condiciones de igualdad, de generar condiciones en todos los ámbitos. Bueno, este fue el gobierno de Néstor y Cristina, que a mí me merece toda la consideración, todo el respeto, y desde mi prédica y mi práctica política revolucionaria, marxista, leninista, que es diferente de otras vertientes, el haber podido apoyar estas experiencias nos ha dejado a su vez una nueva experiencia, que de esta nueva situación solo se sale con unidad. De esta nueva situación solo se sale con unidad. Y va a ser muy difícil, mucho más difícil que la última vez que pudimos salir de la situación, porque hoy se ha producido un vaciamiento absoluto. Bastaron 10 meses para que la deuda externa crezca en 55.000 millones de dólares. Pasaron 8 o 10 años, una suerte de desendeudamiento que le costó al pueblo argentino, que nos hizo que nos priváramos de una cantidad de cuestiones importantes, para que después, en meses, nos colocaran en una situación distinta y peor que la situación anterior. Porque en el momento en que pudimos entrar en la recuperación, había condiciones internacionales propicias. Claro. Hoy las condiciones son cada vez menos propicias. Entonces, salir de esta situación con un gobierno de CEOs, de corporaciones y demás, que abren la importación, producen un descalabro en la industria. Todo lo que se salvó, todas las empresas que se crearon, hoy son miles de empresas que se pierden todos los meses. Sí, lo estamos viendo en el parque industrial, por ejemplo, con las importaciones. Hay 2.000, alrededor de 2.000 empleados cesanteados o suspendidos, que es más o menos lo mismo, porque estos compañeros no saben si van a pasar las fiestas con el laburo. Entonces, pero en el país, cuando hay ya 100.000 empleados del Estado público provincial, municipal, nacional, y otros 100.000 empleados fabriles, digamos, bueno, algo está pasando. Esa recuperación, yo me temo que va a ser mucho más lenta que la recuperación anterior, porque están deconstruyendo lo que los argentinos hemos construido, y lo digo con mucho orgullo, porque como comunista creo que he sabido, y hemos sabido los comunistas, interpretar el momento de los últimos 10 o 12 años. Sí. No tenemos absolutamente de qué arrepentirnos, y en todo caso podríamos generar condiciones para un debate, decir por qué no hicimos más de lo que hicimos para evitar esta derrota. Sí. Pero forma parte a su vez de una profunda derrota cultural, porque le han ganado la cabeza a nuestros hombres y mujeres, le han ganado la cabeza a nuestros jóvenes, le han ganado la cabeza a los maestros y a las maestras en las escuelas. Mayoritariamente los docentes en la provincia de La Rioja y en el país han votado por Macri, y esto es de terror.
Yo creo que te decía fuera de micrófono cuando estaba tratando de llevar alguna tranquilidad diciendo voy a venir al programa porque es un compromiso que me gusta cumplir. Justamente hoy, después de esto, yo estoy enfilando al salón de uso múltiple de MP, a una cena que pensaba que en principio iba a ser con 10, 20 compañeros. Te contaba, la solicité yo, digo, bueno, pasan los años. Yo tengo 50 años de antigüedad en la docencia. Creo que 52. Tengo más de 30 años en el sindicato, al frente del sindicato. Un hecho, si se quiere, inusual. Sí. Porque dirigentes de izquierda revolucionaria, estar al frente de un sindicato electo cada 3 años por el voto secreto, directorio y tal, para mí es es difícil encontrarlo, salvo la burocracia sindical, que bueno, por ahí se eterniza con otras prácticas. Sí. Acá, con una práctica sana, bueno, digo, ¿cuántos compañeros en la docencia hoy, entre 20 y 30 o 40 años, no conocen a su dirigente? O no conocen a un dirigente del espacio donde se mueven. Porque cada vez es más notorio el tirar para atrás de nuestra juventud. No es la juventud de los 70, donde me inventé yo, no es la juventud de los 60, que nos tocó al ritmo de la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana es de 1959. Sí. Los jóvenes de mi época éramos los jóvenes del Cordobazo, 1968, que ganábamos la calle, que buscábamos, que indagábamos, que pedíamos, que leíamos, que estudiábamos. Y hoy los jóvenes evidentemente están en otra cosa. Evidentemente están en otra cosa. Sí. Entonces yo esta noche voy a estar ahí sentado, lo que yo creí que iba a ser con 10, 20 compañeros, me acaban de informar que va a haber 90 compañeros. Ojalá todos los meses podamos hacer una reunión de ese tipo. Claro. ¿Sabes por qué? Porque por eso es muy importante lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, lo que estás haciendo vos, no yo. Yo me estoy prestando a la requisitoria. Que nos conozcan. Que nuestros jóvenes sepan cómo pensamos, que sepan de qué lado está el bien, de qué lado está el mal, de qué lado está el beneficio de hacer una determinada cuestión y de qué lado están los enemigos del pueblo, los enemigos que históricamente han tratado de dividirnos. Por eso hoy me ha tocado participar, termino ahí la idea, en Chamical, con compañeros de la teología de la liberación, con compañeros de lo que yo llamo el movimiento nacional y popular, digamos lo que es el peronismo, lo que es, ¿no? Y marxistas leninistas como yo y un par de compañeros que estaban. Esa para mí es la mejor síntesis de lo mejor que nos puede pasar hoy para que esta situación comience a cambiar. No es responsabilidad de los peronistas, como no es responsabilidad de la gente vinculada a la pastoral de Angelelli. Es responsabilidad de estos que nombré en primer lugar, es responsabilidad de los segundos, pero también es responsabilidad nuestra, digo, en el sentido de los que nos consideramos marxistas-leninistas. Yo siempre hago la aclaración para no confundir con otros sectores que se han prestado desde una visión y una actuación cuasi de derecha, identificatoria con lo peor de la política, de trabajar como se trabajó en diciembre del año próximo pasado para la derrota. Bueno, no es la derrota del peronismo, fue la derrota del pueblo argentino, fue mi derrota también. Y que la estamos viendo. Entonces, cada día que pase, esto que tiende a agravarse, pues se está agravando. Hoy hay un presupuesto de educación que se está subejecutando en un 30, 40, 25, 20%, cuando en realidad a fines de octubre ya tendría que estar gastada toda la plata y gastando plata por adelantado. Pero este gobierno nos va a acostumbrar a que se podía vivir con menos. ¿Para qué más construcción escolar? ¿Para qué más programa Nuestra Escuela de formación? ¿Para qué? Nada. Entonces, este es un serio alerta. Entonces, a mí me parece que la unidad hoy tiene que ser más amplia y tiene que ser definitivamente de una profundidad tal que no nos encuentre solos. Entonces, históricamente nos han enfrentado de mil maneras. Históricamente, bueno, hoy el gorilismo, para usar un término político actual, está más de moda que ayer. Mucho más.
Rogelio, yo al menos una de los primeros hechos que observé desde que asumió Macri, ha sido la persecución a la militancia, la militancia, las ideologías casi como una mala palabra, el surgimiento de estos partidos sin ideología, sin doctrina, siempre lo estoy diciendo acá. Por ejemplo, ¿cuál es la ideología del PRO? Ahora se habla de un peronismo pro, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es la ideología? En su mirada, ¿estamos ante el fin de las ideologías? ¿Las ideologías están en terapia intensiva? Esa es otra de las estafas a las que estamos acostumbrados por parte de ciertos comunicadores sociales, por parte de individuos melindrosos como Durán Barba, que con un juego de palabras tratan de confundir a la opinión pública. Está bien, porque incluso lo confunden. Vos te plantas con un Macri al que el periodismo le pregunta algo y si no sabe resolverlo o responder, que es lo que pasa habitualmente, te contesta con un chiste. En términos futbolísticos, te la debo. Sí. Hubo 30.000 desaparecidos en la Argentina. No sé, mirá, uno dicen que 10, otro que 14, otro que 20. Te la debo. No es eso. Claro. Esa desculturización. A eso yo le llamo deconstruir. Lo que se ha construido afanosamente, con mucho debate, con mucha discusión. Lo que se ha construido lo deconstruyen en horas, en días. Por eso, el pago de la inmoral deuda externa, porque hemos pagado una parte justa y otra parte que no, pero se pagó una parte considerable de deuda, que meses después tengas incorporado 55.000 millones más de deuda en 10 meses, porque mintieron a la opinión pública, dijeron que venían las inversiones, no vino ninguna inversión a la Argentina. Entonces la inversión la tienen que hacer de alguna manera, con préstamos internacionales, vendiendo papeles que los tenemos que reponer o pagar dentro de 5 años, dentro de 10 años. Esta es la vieja historia en la que quedamos entrampados con los fondos buitres, porque los papeles que valían 2 mangos hoy, dentro de 20 años valen 40 mangos y no lo puedo pagar, no lo puedo levantar. Entonces el primer zarpazo fuerte al que se prestó también una parte de toda la burocracia sindical, pero una parte de la burocracia política del propio partido de gobierno, kirchneristas, que no eran kirchneristas, indudablemente, pejotistas, torcieron el curso de la historia. Terminamos pagando a los fondos buitres lo que no teníamos que pagar y más de lo que tendríamos y podríamos haber pagado. Entonces, esta es la primera muestra de la derrota y es el primer triunfo grande que tiene la derecha. Pero es la derecha continental, no es la derecha argentina. No es que se lo debemos a la Argentina, es una ofensiva latinoamericana. Observamos en toda Latinoamérica. Es ahora, una ofensiva ¿no? latinoamericana. Mientras el imperialismo norteamericano hace las paces con Cuba, que es un riesgo para ellos, y pretende firmar la paz con Colombia, con la guerrilla de la FARC, desestabiliza a Maduro. Un grupo de borrachos en el Parlamento brasileño, truanes, terminan con el sueño de 54 millones de brasileños que eligieron a Dilma. 60, 80 tipos, que son todo tipo Macri. Tipo Macri. Sí, con causas, decir, ¿no? Grandes corporaciones. Entonces, lo primero que hacen es abrirla. ¿A qué vino Prat Gay? Abrir las importaciones. Entonces van a destruir la industria olivícola, la industria textil en La Rioja, el calzado. Van a cerrar las fábricas y van a quedar los obreros en la calle. Y nos tenemos que preparar. Por eso digo, ¿cuál fue un poco el motivo del debate de hoy ahí en Chamical? Sí. Con estos componentes. ¿Qué hacemos hoy? Porque nos habíamos preparado para una etapa en alza de la lucha popular, de defensa de las conquistas, y tuvimos una profunda derrota electoral, que es a su vez cultural.
va a ser más difícil reponerse de la derrota cultural, porque le han ganado la cabeza a nuestros jóvenes. Han llegado más rápido que nosotros. Entonces, todo lo que yo puedo estar diciendo en este momento, y que haya jóvenes que eventualmente lo estén escuchando, es muy probable que no lo estén escuchando. Y es muy probable que hayan cambiado de dial cuando escucharon las primeras intervenciones. Pero esto está preparado para que sea así. Entonces hay que redoblar la expectativa. Y nunca va a haber tiempo suficiente. El proceso de unidad, yo rescato algo muy, muy importante de Néstor Kirchner. Primera vez que yo escuché hablar en la historia argentina con propiedad de lo que después tuvimos que ponernos a estudiar a ver qué era, la transversalidad en la política. La transversalidad, esto de salir a buscar voluntades desde el gobierno en fuerzas menores o en fuerzas que no están en el gobierno para fortalecer el gobierno. Lamentablemente, la derrota se produjo igual. Nos descuidamos, no sé, hay que decirlo también, los comunistas veníamos diciendo 3 años antes, o hay profundización del modelo o hay restauración conservadora. No nos escucharon, no se escuchaba en medio de tanta... ¿Qué sería la restauración conservadora? Esa famosa restauración conservadora es lo que nos está pasando hoy. Apertura de importaciones, claro, baja de salario, flexibilidad laboral, cesantías, hambre, miseria, más chicos en los comedores, una jerarquía de la iglesia cómplice, una jerarquía de la sindical cómplice, una jerarquía política cómplice. Eso era restaurar lo que el kirchnerismo en la Argentina había logrado superar transitoriamente. Claro. Fíjese, Rogelio, que acá unos 15 minutos antes de que empiece el programa de La Grieta, hacemos un programa de poesía, cartón de poesía se llama, de los cartoncitos de poesía que se hacía en Tucumán en el año entre 1969 y 1973. No lo conocía eso. Eso es de una joya que tiene por ahí Karim. Ajá. Se hacía en un cartón, sí, cartón, pero con todo el arte encima, con pinturas, con poesías de excelentes poetas de la época. Y para eso, bueno, tuvimos que prepararlo, estudiar cómo era el momento, porque la poesía siempre revela una realidad, sí, 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 y lo hace arte, lo expresa. Y la época, al menos en mi visión, toda esa época, los cierres de fábrica, las persecuciones, el estado de los gremios, es idéntica. La zafra, bueno, en el 69 tuvieron que emigrar prácticamente casi el 50% de los tucumanos se fueron para Buenos Aires, fue la época en que se hicieron las villas. Sí, 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 sí. Era la dictadura con el liberalismo, entonces cuando lo escuchaba veía ese retroceso, como que no viene solo. Todos estos que están ahora están acompañados con, me parece, los que siempre nos tuvieron el pie encima y cada tanto lo bajan. Yo creo, y lo veo con una perspectiva como de empeoramiento. Puede ser parecido, puede ser similar, nunca va a ser igual, obviamente. Sí. El devenir de la historia las es generaciones así, somos distintas, pero ¿no? El avance que ha tenido la derecha en la Argentina. Yo escuché una frase que hoy se la repite mucho a pocos días del 10 de diciembre del 2015, del año pasado, en un congreso de CETERA. Este es un gobierno atendido por sus propios dueños. Y efectivamente, uno se retrotrae en el tiempo y al gobierno, cuando había un golpe militar, reponía un civil. Y si había una dictadura militar de muchos años, para hacerse congraciar con la gente, retiraban a la fuerza de los milicos y ponían un representante, ya sea Martínez de O, por decir cualquier elemento. Pero esta vez ganaron las elecciones, no fue por vía golpista, que le da un cierto estatus, que es más difícil combatirlo. Por eso, cuando yo voy y discuto con los compañeros de las escuelas
¿Y qué te dicen los compañeros? Bueno, hay que darle tiempo. Es un gobierno democrático. Está bien, le dimos tiempo 1 mes, 2 meses, 10 meses. Yo no le doy más tiempo. Momo Venega creo que es el que dice que hay que darle 2 años más, ¿no? Claro. Yo tengo el pleno convencimiento, y lo tiene el partido en el que yo milito, el pleno convencimiento de que no solo no hay que darle tiempo, sino que hay que trabajar para desestabilizarlo, para caerlo, para voltearlo. No es cuestión de que graciosamente vamos a esperar. La apertura de las importaciones genera esto. Las pruebas PISA o la evaluación Aprender 2016 genera esta estratificación de cosas que no le han hecho bien a la educación. Es una falacia todo lo que han hecho, una mentira. Y si en cada orden de la vida vamos viendo que esto produce el cierre de fábrica, ahora va a empezar la expulsión de los chicos de la escuela pública, porque sus maestros van a ganar menos y porque sus padres, que van a quedar desocupados, semiocupados, van a mandar menos los pibes a la escuela. Acabo de leer una estadística en Clarín que indica que en la provincia de La Rioja se ha perdido en los últimos 10 años, y lo dan como el último año 2015, una cantidad importante de alrededor del 20% de alumnos de la escuela primaria. Tremendo. Si esto se produjo, eventualmente, si fuera cierto, porque son francamente desconfiables las vertientes de diarios como Clarín, sí. Pero si se hubiera perdido en esos años esta cantidad de chicos en la escuela, la comprobación que hagamos de 2016 en relación a 2015 o 2017 en relación a 2015 va a ser una brecha mayor. Va a ser una brecha mayor. Y si a esto le sumamos la supuesta evaluación educativa que están haciendo, que es una ficha del CIDE para joder a los docentes, en realidad va a terminar siendo eso, vamos a ver que estamos peor. Estamos peor y hay que aguzar el ingenio, es decir, ahora nos tenemos que unir más que nunca. Hay que terminar con algunos prejuicios, pero también con quién nos vamos a unir. Porque aquí hay un discurso de izquierda revolucionaria, marxista, leninista, que es a la que yo adscribo, y hay un pseudo discurso de izquierda que es el que, con el llamado al voto en blanco, produjo esta situación. Claro. Hay una responsabilidad cavada en estos sectores que de una postura de pseudo izquierda han deteriorado la estabilidad que tenía que tener el gobierno pasado para poder tener continuidad en el tiempo. Esto salvando las distancias de todos los errores que ha tenido y todos los corruptos que puede haber tenido adentro. Sí, no estoy diciendo que con todo el valor agregado, no. Claro. Pero la persecución que hoy se hace sobre determinados componentes del gobierno anterior está claro que apunta a destruir los restos de resistencia que pueda quedar en el pueblo argentino. Esto que lo corporiza muy bien Cristina. No significa que Cristina va a ser presidente de los argentinos dentro de 4 años. No significa ni mucho menos. Pero sí significa que cuando uno ve actuar a la derecha vernácula, porque esta no es importada, esta es la derecha que vino a tomarse la revancha después de 10 años o 12 años, esa derecha está preparada para un daño mucho mayor, donde no hace falta el golpe militar. Al menos por un tiempo no va a hacer falta el golpe militar. En su momento vendrá o no vendrá, pero es muy desagradable todo lo que está pasando y es un riesgo permanente y constante al que hay que ponerle coto, hay que salir a la calle, hay que movilizar, hay que hacer lo que hizo la mujer ayer en la República Argentina y los poquísimos hombres que hemos salido, como si fuera un problema la mujer. A ese punto hemos llegado, en que han conseguido dividirnos la cabeza. Una es la cuestión sindical, deja de hablar de política, viniste a hablar del salario, ¿por qué te metes a hablar de la política? Porque De Leonardi habla de política, porque quiere meternos en... De Leonardi fue a visitarla a Milagros Salas, a los pocos días. ¿Cómo vas a ir a ver esa negra, chorra, ladrona? ¿Y quién te dijo a vos que es una negra, chorra, ladrona? Acertaste en lo primero, es una negra, y de ahí viene el descalificativo. Como es una negra y vos no sos una negra, y como es una mujer que construyó 5.000 viviendas, al precio, construía 3 viviendas mientras Morales construía una vivienda en Jujuy.
Entonces había que terminar con. Y se ha llegado a una situación extrema de que va a llevar 1 año preso en cualquier momento y no hay poder humano que le quite ese. Entonces, este puede ser el futuro. Y esto puede también desencadenar otras situaciones no queridas que signifiquen darle lugar a la represión porque no tengamos salidas de tipo tranquilas, pacíficas y demás. Yo creo que nos tenemos que preparar para cualquier tipo de salida. No hay que andar con eufemismos. Que ojo, no vayas a decir tal cosa porque van a decir que vos sos un subversivo, que vos sos un desestabilizador. No, que quede claro. No hay que darle tiempo para que se estabilice este gobierno pseudodemocrático, este gobierno de las corporaciones, este gobierno de la oligarquía terrateniente, este gobierno, y todos los que desde el kirchnerismo, desde el peronismo, desde el justicialismo, del campo popular, puedan creer que es otra la salida, a mi modesto juicio, están equivocados. Hay que radicalizar la posesión. No nos queda otra. Nos han metido en un terreno en el que no podemos esperar 4 años para ver si Macri sigue siendo presidente de los argentinos o no. Totalmente, le está pagando el pueblo. Así es. Y sí, deteriorando la situación de los trabajadores. Claro. Si me permite, tengo aquí unos mensajitos que dicen: Kelo, orgulloso de compartir día a día la militancia, interpretando la realidad para cambiarla por una Rioja, una Argentina, una Latinoamérica, un mundo mejor para todos. Los que te conocemos sabemos que sos un dirigente de la talla de Isauro Arancibia y Agustín Tosco. Hasta la victoria siempre, camarada Rogelio. Un abrazo revolucionario, Carlos Marcial. Y hay otro mensajito que dice: los comunistas orgullosos de tener nuestro mejor cuadro frente al sindicato docente. Este mensajito es enviado por Claudia. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Ahora, Rogelio, su visión acerca de la próxima elección, ¿le parece que será una votación a defensa propia? ¿Estará cercano, lejano, la posibilidad de que tengamos concejales, diputados, comunistas? Hay mucha confusión. Comunistas. Sí. Es probable, es una probabilidad. Nosotros venimos trabajando seriamente este tema. Venimos discutiendo bastante con muchos compañeros de ruta, con compañeros y compañeras muy queridas, con quienes hemos compartido todo este periodo de los últimos 10 años. Y empiezan a marcarse algunas fricciones, sí, como la de creer o pensar, contrariamente a lo que pensamos y creemos nosotros, que cobijándonos bajo las alas del partido de gobierno en La Rioja, que no tiene nada que ofrecer. Porque si el partido de gobierno de La Rioja sigue manipulado como está manipulado por quien fue el verdadero mariscal de la derrota el año pasado en La Rioja, y se llama Luis Beder Herrera, si nosotros pretendemos sacar a nuestros mejores hombres y mujeres en las listas del PJ, estamos muertos. Claro. Vamos a seguir quemando cuadros políticos, dirigenciales, con impresentables a la vuelta. Claro. Yo creo que el ciclo de Luis Beder Herrera, el ciclo de una cantidad de canallas que se han aupado en la política y han llevado a la mayor traición cuando han dividido el Frente para la Victoria, y estoy hablando concretamente de Luis Beder Herrera, de Teresa Madera, que han destruido la unidad supuestamente monolítica que tenía el Frente para la Victoria, y muchos otros canallas que andan sueltos por ahí, que ahora se visten con piel de cordero y te pueden decir: están abiertas la lista, vení flaco, sumate. No hay que creer más en canto de sirena. El pueblo riojano, el pueblo argentino, está obteniendo una madurez política que hay que escucharla, hay que mirarla. Nosotros nos lanzamos con la lista del Partido Comunista el año pasado, sacamos 4.500 votos, un poquito más, casi el 3% de los sufragios, superamos las PASO, superamos a los partidos trotskistas de La Rioja, que tenían una mirada totalmente diferente. Distribuimos mano en mano en la elección de diciembre un volante que decía: no nos da lo mismo, donde demostrábamos que no nos daba lo mismo votarlo o no votarlo a Scioli, con todo lo que esto podría significar. Y hay quienes hoy no lo votaron a Scioli porque está comprobado que estos canallas que dirigían el Partido Justicialista en La Rioja no lo votaron a Scioli, por eso perdió Scioli.
van a querer hacer carpa ahora con nosotros, con los que nos consideramos honestos, con los que nos consideramos luchadores, con los que nos consideramos patriotas, antioligárquicos y antiimperialistas. Con ellos mi partido dice nada, cero. Si tenemos que presentarnos solo como comunistas de vuelta en La Rioja, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo mismo fui consultado y bueno, aceptó un plenario partidario en mayo de este año que yo encabezara la lista de diputados nacionales para el año que viene. Uh-huh. Y me gustaría mucho confrontar con hombres como Luis Beder Herrera, pero confrontar en el debate, confrontar detrás del micrófono, con hombres como Juan Luna, que se está preparando para ser candidato de Beder Herrera, y alertarle a mis compañeros trabajadores de la educación: ese individuo es el que te descontó los días de paro. Cuando vos saliste a la calle a luchar para que la nación te mande la plata para que cumpla el gobierno de la provincia de La Rioja. Ese es el representante del gobierno que te está debiendo, trabajador de la educación, 1.777 pesos por cargo, que no te lo paga, y que se pasa la pelotita con Esteban Bullrich. Entonces yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre Esteban Bullrich y un ministro de Educación en la provincia de La Rioja que actúa con la misma virulencia y haciéndose el sota? Porque es peor, es peor. No sé si ya ha dimensionado el ministro de Educación la situación que ha producido. No sé si Sergio Casas ha dimensionado que la orden que dio de descontar el día de paro a los trabajadores de la educación puede tener consecuencias de otra naturaleza. Y bueno, Sergio Casas tiene la oportunidad histórica de recibir al gremio docente. Ángel Massa no lo recibió al gremio docente en 10 años. Beder Herrera no lo recibió en 10 años al gremio docente. ¿Qué esperamos? La misma moneda de cambio de Sergio Casas. No es cuestión de que te saluden en la calle con una sonrisa y te traten como amigo, cuando en realidad son enemigos de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Esa burguesía decadente que está en los gobiernos provinciales son los que traicionaron al gobierno de Cristina. Son los que produjeron el retroceso más grande de la historia, porque era improbable que se perdieran esas elecciones del año pasado. Claro. Ahora, Rogelio, y sobre todo porque sabemos que tiene un evento en AMP, como para cerrar, para definir, le pido una frase sobre algunos actores políticos de la provincia. Un concepto, una frase. Sergio Casas. Temeroso. Beder Herrera. Traidor a los intereses populares. Néstor Bossetti. Casi insulso lo veo. Paredes Urquiza. Oportunista. Felipe Álvarez. Exacerbadamente oportunista. Julio Martínez. Traidor a la patria. Inés Brizuela y Doria. ¿Existe el término pelele todavía? El obispo Colombo. Me parece un buen tipo. Mauricio Macri. Otro traidor a la patria. Fidel Castro. El hombre más importante que ha producido el siglo pasado. Cristina Fernández de Kirchner. Una abnegada estadista. Y Milagro Sala. Una colla extraordinaria. Y esto, esas eran las preguntas, las definiciones que tenía. Nosotros de nuestra parte le agradecemos su presencia, Rogelio, sobre todo el compartir desde la vida, porque muchas veces los discursos uno los puede preparar, los puede inventar, pero cuando lo acompaña una vida de lucha, era más que todo
esa es nuestra intención para invitarlos, para escucharlos, Bueno, para compartir. Es cierto, ¿no? Yo le agradezco profundamente, creo que se lo dije fuera del micrófono, no hay que evitar de hablar de estas cosas, al contrario, Claro. hay heridas que no cierran y demás, pero el optimismo revolucionario que tenemos que poner para seguir adelante es lo que nos va a hacer más falta hoy que antes, y ganar la confianza de los jóvenes, fundamentalmente, y me voy con mucha expectativa esta noche en particular de esa juntada que tenemos con los jóvenes docentes de escuelas de Capital, que ojalá tenga un saldo positivo y ojalá se proyecte en el tiempo. Así que yo le agradezco profundamente esta oportunidad, quedo a disposición suya todas las veces que haga falta, que usted considere muchísimas gracias. que es posible, positivo. Muchísimas gracias. Me he sentido muy bien y creo que esto es importante, de manera que en la medida en que sirva para ir ayudando a neutralizar esta canalla que se ha instalado, ¿no? con el macrismo en la Argentina, con el conservadurismo de fuste que tenemos sobre la cabeza, y que ojalá se den esas posibilidades de unidad del movimiento obrero, de los trabajadores, Claro. y también en las fórmulas políticas. Claro. Estamos a disposición de esta posibilidad. Qué bien. Muchas gracias. Ahora, a usted, Rogelio, y bueno, nosotros sabemos, hemos escuchado de que le gusta mucho el tango. Sí, es cierto. No vamos a cantar tango. Por allá, después le voy a mostrar a alguien que tiene una voz, que es la mejor voz de tango de acá de La Rioja, pero es medio tímido. ¿Sí? Bueno. Pero igualmente, él ya sabe que estoy hablando de él, estoy hablando de Sergio, que hace la producción. Pero bueno, más allá de eso es que le gusta el tango y que le gusta la poesía. Y nosotros tenemos la costumbre siempre de cerrar el programa con una poesía que sea lo más representativa posible de lo que hemos estado hablando. Y hoy, bueno, hemos elegido una poesía de César Vallejo, que Excelente. en su momento la recitó también el Che Guevara. Que se llama Los Heraldos Negros. Sí. Y dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Y si ustedes y las estrellas así lo quieren, nos reencontraremos el próximo jueves a las 20:30 en el mismo dial. Un abrazo, hasta la victoria siempre. Chao. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte